Saludamos a todos quienes se han conectado el día de hoy para seguir este conversatorio. Que les habla es el director del Museo Marítimo Nacional, Andrés Rodrigo, y nuevamente nos encontramos en una sesión, en un espacio de conversación muy interesante. Y a propósito de conversación interesante, nosotros en este momento estamos en el contexto de nuestra exhibición temporal Chile-Japón 125 años de amistad a través del Pacífico. Una exposición que de hecho los invitamos a que vengan a visitarnos. Vamos a estar pasadito marzo y bueno, es en este contexto también que vamos a conversar el día de hoy con dos grandes panelistas que tengo aquí a mi lado. Ahora, habíamos hablado, ¿cierto?, de el vínculo entre Chile y Japón en nuestra exposición, pero también tenemos un vínculo, aunque es complejo decirlo, porque tenemos un vínculo que nos relaciona y que justamente son los terremotos y los tsunamis. Y este vínculo, esta realidad tremenda, quizás dura, de ambos países, que también ha hecho para generar ciertos lazos, digamos, de amistad y de comprensión entre los países, es una realidad que de cada cierto tiempo nos está afectando a ambos países, yo diría con más cierta frecuencia que tan alejado. Y eso es justamente lo que vamos el día de hoy a conversar. Vamos a hablar entonces sobre terremotos y tsunamis. Y de hecho, la conversación, el coloquio de día se llama Terremotos y tsunamis, aprendizajes y cooperación entre Chile y Japón. Y para ello entonces hoy día nos acompañan estos dos grandes panelistas, como yo les decía, de la Fundación Japonistas Chile. Y nos acompaña el día de hoy su presidente y la vicepresidenta de la Fundación. Nos acompaña entonces Paulo Delgado y Andrea Ladino aquí a mi derecha. Así que voy a partir de inmediato presentando a nuestros panelistas que van a tener el día, la grata labor hoy día de ilustrarnos a propósito de estos fenómenos y de esta relación que existe, ¿cierto?, entre Chile y Japón. Voy a partir por las mujeres, voy a ver por la vicepresidenta, por Andrea Ladino, que está aquí a mi derecha. Ella es vicepresidenta de la Fundación Japonistas, es licenciada en lengua inglesa y traductora de inglés-español de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso. Es coautora además de Japonistas Libros, Sociedad y Costumbres del Japón. Esto fue en 2019. Colaboradora en la traducción del libro Introducción a la Historia del Japón, una mirada desde el fin del mundo, del autor Carlos Rosas, y debido a su ascendencia japonesa, se ha especializado en estudios de diversidad identitaria del Japón y las manifestaciones culturales de la región de Tohoku, zona norte de la isla de Honshu. Además, bienvenida, por favor, Andrea, muchas gracias por estar con nosotros, y Paulo aquí, el presidente de la Fundación Japonistas Chile. Paulo es historiador, es profesor de Historia de la Universidad Diego Portales, candidato a máster de Historia y Gestión de Patrimonio Cultural de la Universidad de los Andes, me parece muy bien. Se ha también especializado en la historia del Japón, relaciones Chile-Japón, inmigración de japoneses a Chile, imaginario de los japoneses en Chile a inicios del siglo XIX, la prensa obrera y oligárquica chilena, pensamiento japonés y manifestación de la cultura pop japonesa. También es autor del libro Sal de ahí, Shenlong, 20 años de Dragon Ball en Chile. Muy bien, Y coautor de Japonistas Libros, Sociedad y Costumbres del Japón, como ya lo indicaba en el 2019. Bienvenido nuevamente, Paulo, y también una alegría que estén ambos. Sé de su apretada agenda que tienen y que con mucho compromiso y pasión vienen hoy día a relatar digamos, el asunto del tema, digamos, terremoto y tsunami. Pero antes quiero partir un poco por Paulo, para que nos comente un poco respecto de esta fundación, de qué se trata. Bueno, primero que todo, muchas gracias, don Andrés, por la presentación, y también agradecemos al Museo Marítimo Naval por habernos permitido estar aquí hoy, el día de hoy, presentando esta interesante exposición sobre Chile y Japón, que como usted acaba de decir, y como nosotros en la Fundación nos hemos dado cuenta, Chile y Japón cada vez tienen más cosas en común. A medida que vamos estudiando más de estos países, estamos viendo que no son tan diferentes como se decía hace muchos años atrás, sino que tienen muchos elementos en común, que en este caso son los desastres naturales y sus características geográficas.
Así que bueno, yo junto aquí con Andrea, efectivamente somos la parte de la directiva de Japonistas Chile, una fundación que como fundación como tal partió este año, a pesar de que llevamos 6 años ya en esto, difundiendo, pero antes lo hacíamos como profesionales que estábamos asociados simplemente. Entonces, a lo largo de estos 6 años, nosotros, como usted bien nombró, hemos lanzado un par de libros, hemos hecho charlas, talleres en distintas instituciones de carácter cultural. También hemos trabajado junto con la Embajada del Japón, difundiendo cultura japonesa. Por ejemplo, participamos, hace 5 años atrás, justamente participamos con los 120 años de relaciones Chile-Japón. 5 años después, estamos aquí nuevamente conmemorándolo con este tema que nos une. Y bueno, hoy en día ya siendo fundación, nos hemos acercado a instituciones de carácter cultural, justamente aquí como el museo, en que sabemos que la Marina chilena tiene muy buenas relaciones con Japón. Exactamente. Desde prácticamente los inicios de las relaciones Chile-Japón. Hay historia de los barcos, que usted muy bien lo debe saber, el intercambio de esmeralda, el Itsumi, pero eso es para otra charla, por supuesto. Entonces nosotros estamos muy contentos de estar acá. Y esperamos que esta charla que vamos a presentar junto con Andrea nos permita tanto a nosotros aquí en este conversatorio como a la gente que nos está viendo entender cómo Chile y Japón se conectan y hay una cooperación estrecha entre ambos países que nos mantiene unidos como pueblos, que aparentemente somos tan distantes, pero aquí vamos a ver que no es tan así. De hecho, somos vecinos, como digo yo, porque nos une justamente el Océano Pacífico. Exacto, o sea, frente a nuestras costas, un poquito más al norte, pero frente a nuestras costas está justamente el Japón. Exacto, así es. No nos separa nada, al contrario, nos une el Océano Pacífico. Eso mismo. Muchas gracias, Pablo, por tu explicación de la fundación. Y es que es bien interesante porque, claro, se requieren de estas instituciones para poder, ¿cierto?, de difundir y de dar a conocer nuestra realidad con Chile y Japón, y que, como tú bien dices, no es tan diferente. A veces uno piensa que es muy diferente, pero quizás no es tan diferente respecto de estos pueblos, digamos, estas naciones que están viéndose cara a cara todos los días, pero a muchas millas de distancia, como dicen. Y por eso me quiero ir aquí a un poco a que nos cuente, Andrea, justamente de estas relaciones. Hablamos de terremoto y tsunami, y claro, si nos trasladamos hacia 1960, ¿cierto? Estamos hablando del terremoto de Valdivia. Claro, nos damos cuenta que en realidad sí, lo que pasa en Chile hay una afectación en el Japón. Bueno, lo vimos también después en el terremoto, ¿cierto?, del 2010. Y es un poco, quiero que nos cuente de esta relación, cómo se produce esta afectación a muchas millas de distancia. Efectivamente, hay una relación directa, diría yo, que no solo se traduce en términos geográficos y lo que vamos a ver sobre el tsunami, el terremoto y tsunami, sino también en cómo estos desastres naturales han producido que nazca una cooperación entre ambos países. Entonces hay una relación directa entre los desastres naturales y también cómo los países, a través de una resiliencia de esos pueblos, pueden aprender uno del otro, porque como vamos a ver más adelante, y quizás Pablo lo va a mostrar con las fotos actuales de cómo está Tohoku, podemos empezar a aprender cómo Japón salió adelante con este terremoto que fue muy gigante, el más gigante que ha tenido Japón hasta el momento, y también cómo afectó el terremoto de 1960 de Valdivia, que llegó a las costas de Japón, y cómo eso cambió también el paisaje urbano de Japón. Exacto. Así que, como dice, aquí estudio el momento, así que si quieren mostrar, entonces, creo que entiendo que tenemos ahí una presentación, sí, para que nos ilustremos, digamos, de mejor manera sobre esta realidad, porque es una realidad al final del día. Sí, bueno, para empezar, quizás para las personas que están introduciéndose en este tema y que no sabían que el terremoto de 1960 afectó las costas de Japón, ahí está la imagen como para ilustrar que nos une efectivamente esta placa del Pacífico, que son, voy a ver para que los números, es un recorrido de más de 450 volcanes en 45.000 kilómetros. Toda la costa está llena de volcanes
y esto abajo es magma, es movimiento. El anillo del fuego, el anillo de volcanes y de magma, ¿cierto? El cinturón. Entonces, claramente hay una relación. Estamos en completo y en constante movimiento. En cualquier momento puede suceder un sismo y que afecte las costas cercanas o las costas no tan cercanas como la de Japón. Claro. El terremoto de 1960 fue importante para Japón porque antes no tenían los parámetros para, por ejemplo, el tipo de evacuación. Todo eso se desarrolló post el terremoto de Chile, de Valdivia. En Valdivia, sí. Claro. Y ahí también puse el mapa de donde está Valdivia, en la región de los lagos, en el sur de Chile, y cómo afectó a Japón, en el norte de Japón, en las costas este de Japón. Y Ichinomaki es donde Paulo viajó en este año, en septiembre, y eso también lo vamos a ver a continuación. Perfecto. Bueno, sí, Chile-Japón tiene una historia de terremoto y tsunami, como decía. Fue en 22 de mayo de 1960 cuando ocurrió este desastre natural, el más grande también no solo de Chile, sino el más grande del mundo. Un desastroso evento natural que no solo cambió parte de Chile, parte del territorio nacional, sino también, como ya he repetido varias veces, cambió el norte de Japón, específicamente Shiogama, un pueblo del norte de Japón. Y estas fotos estuvieron en una exposición del año pasado, es decir, que aún en la actualidad se recuerda este evento como algo importante que cambió el paisaje urbano, cambió el modo de vida, porque también se tuvieron que trasladar unos kilómetros, al igual como obviamente pasó con el terremoto de Tohoku, que tuvieron que trasladar pueblos kilómetros más arriba, más lejanos de las costas. El tsunami llegó a Japón 2 días después del terremoto de Chile y tuvo las olas tuvieron una altitud de entre 3 a 5 metros de altura. Por lo que después, cuando hicieron todo nuevamente el tipo de los proyectos para la evacuación, los muros estuvieron a 6 metros de altura, 6 a 7 metros. Perfecto. El terremoto de Valdivia tuvo una energía liberada mucho mayor a la bomba atómica de Hiroshima. Entonces fue tremendo. Ya imagínense el mismo como 20.000 veces creo que sí, 20.000 veces mayor la potencia, la energía liberada. Entonces claramente iba a llegar, por esta conexión que tenemos, iba a llegar a las costas de Tohoku. Pasó por Shiogama, por Shizugawa, que es el actual Minami Sanriku, en donde tenemos ahí estos símbolos chilenos que antes del terremoto del 2011 estaban ahí, se construyeron, o más bien se hizo este evento de inauguración en 1991 se inauguraron. Claro, previo a lo que fue después Sí, 30 años después. Claro. Esto fue un evento de cooperación entre los pueblos, entre Chile y Japón. Chile regaló un cóndor que miraba hacia Chile, y el pueblo de Minami Sanriku encargó un moai al artista Roberto Covarrubias. Él hizo este moai, y que esto fue casi un símbolo, se transformó en un símbolo muy bonito, un símbolo de este pueblo, incluso hasta el día de hoy. Se acostumbró, parece, a tener al moai en esa plaza, me da la impresión, ¿eh? Porque sí, como símbolo que dice aquí Andrea. Sí, de hecho la plaza se conocía como Plaza Chile, porque la plaza el nombre era Matsubara. Ese era el nombre oficial. Oye, pero dato nunca... No. Sí.
De hecho, todos los conocían como la Plaza Chile. Esta plaza que lamentablemente ya no existe porque por el terremoto del 2011 las olas llegaron y destruyeron el cóndor. El cóndor no se pudo recuperar y la cabeza del Moai sí quedó. Creo que llegó a una escuela y ahí fue cuando el presidente Piñera en la visita prometió, en la visita a esa zona, prometió volver a encargar un Moai y ahí fue encargado a un artista de Isla de Pascua, la familia Tuki, que si no más recuerdo, creo que ellos se encargan en hacer réplicas exactas de Moai. Y ahí es lo que vemos en las fotografías. Estas fotografías son de Japonistas Chile, son originales de Japonistas Chile. Originales y exclusivas de Japonistas Chile. Pero hay que compartir, ¿eh? Sí, algo así. Sí. Bueno, ese es el Moai actual, está en una zona diferente, ya no es la Plaza Chile de la antigüedad. Y también, como podemos ver, el Moai ahora comparte lugar con el otro ícono de la zona, como otra mascota, que en Japón son muy famosas estas mascotas que representan pueblos, ciudades, marcas. Un dato interesante, ya no está en la misma plaza que era antiguamente en la Plaza Chile. Perfecto. Porque, bueno, toda esa zona quedó en parte como la zona roja, zona de peligro de ese lugar. Entonces, Pablo quizás sabe más con exactitud los kilómetros que se corrió, pero esto es un lugar nuevo. Perfecto. Totalmente nuevo porque en la otra zona ya no se puede construir. Este nuevo Moai, digamos, que fue encargado, digamos, y llegado allá por la familia Tuki. Sí, está este Moai y por supuesto también hay réplicas. Y algo que también nos pareció muy divertido, que hay Moais hechos con madera japonesa, que están ahí en exposición como para lugares de turismo. Y ustedes saben, por ejemplo, que ese Moai que lo construye, claro, la familia Tuki, Ben Tuki debe ser, fallece esta persona hace 3 semanas atrás. Así que ese Moai que está ahí ahora tiene un valor y una relevancia significativa, porque don Ben Tuki falleció hace 3 semanas, 4 semanas atrás. Así que ese Moai ahora tiene un valor bastante mayor. Miren lo que son las cosas. Bueno, como dijo Andrea, y también explicando imágenes, como se ve en la primera imagen, de hecho ahí, el Moai está completamente integrado a lo que es Minami Sanriku. Ahí esa fotografía comparte con los tacos, los pulpos, están a la par, se convirtió casi en figura local y podemos encontrar Moai en distintas cosas, hechos en madera, en chapita, en figurita, en alcancía, es lo mismo el letrero. Entonces es curioso que algo que es ajeno a Japón haya sido adoptado y se haya integrado completamente a la cultura popular local. Entonces, en este lugar donde está el Moai hay muchos locales de comida y todos los restaurantes tienen alguna referencia al Moai, a este Moai. Bien interesante. Entonces, fue completamente adoptado y es muy bonito. Esto es como un hijo ajeno que está al otro lado del Pacífico, pero que fue adoptado e integrado sin problema a la cultura local de Minami Sanriku. Por eso en esa fotografía están los tacos, que son cocineros ahí, porque la especialidad de la zona es el pulpo, y comparte ahí con el Moai chileno. Extraordinario, ¿eh? Siempre saben buenos datos. Sí, ahí como dice Paulo, este Moai es parte de esta zona. Creo que no hay una conexión, no hay una separación no se puede dividir entre esta zona con el Moai. Es muy... llega a ser incluso hasta emocionante que un símbolo chileno esté ahí y representa también a este pueblo, porque creo que por lo que he leído, cuando quedó el cóndor destrozado y quedó la cabeza del Moai, se tomó como un símbolo también de que tenemos que salir adelante. Como un símbolo de resiliencia. Símbolo, sí, de resiliencia, de resistencia, de salir adelante, que se puede. Perfecto. Bueno, esto también es parte muy intrínseco de la cultura norte de Japón, que es el tsunami Tendenko. No sé si ustedes han escuchado antes esta palabra. Yo no, en lo personal, no. ¿Nunca habían escuchado? Bueno, no. Es muy difícil porque es parte de la zona norte de Japón, en dialecto de hecho, y tiene mucho que ver con la historia del norte de Japón, porque también muy similar a Chile, la zona norte de Japón tuvo muchas veces muchos tsunamis, muchos terremotos
gigantes. Y en 1896 ocurrió un terremoto y tsunami en esta parte de Japón, en el norte, y ahí empezaron a crear este método de autoevacuación, que cuando pasó el tsunami de 2011 incluso generó un poco de polémica por el tema, porque tenemos la concepción todos de que Japón es un pueblo que trabaja en colectividad, es un pueblo que trabaja en equipo. Sin embargo, la definición del tsunami Tentenko es salvarse uno primero, sin esperar en la familia, sin buscar al hijo, el abuelo, el papá, al papá o a la mamá que está postrada. Es primero poner en prioridad la salud o la vida de uno mismo. Y esto se lo enseñaron, era muy reconocido en esos tiempos del 1896, en el terremoto de 1933 también, que pasó por esta zona, y eso se perdió. O sea, tú dices que a lo mejor el efecto del terremoto de Valdivia no se practicó eso tan afirme como se había practicado, incluido en los años 800, antes del 900, ¿cierto? No, se fue perdiendo esa tradición. Ah, perfecto. Y para el terremoto de 2011, parte de las críticas estaban divididas. Uno fue que las personas que tuvieron tiempo de evacuar no lo hicieron porque fueron a buscar a sus hijos, por ejemplo, al colegio, no tenían un buen plan de evacuación en su momento, a diferencia de cómo pasó años atrás, en que sí la gente sabía que si venía un tsunami tenían que ir corriendo a un lugar más alto. De hecho, eso provocó que la cultura pop también se apropiara un poco de este tema, y vemos que tiempo después sacaron anime, hay mangas sobre esto que inculca el aprendizaje a los niños sobre qué hay que hacer para un terremoto y un tsunami, porque como vamos a ver más adelante, ocurrió una desgracia bien tremenda en una escuela llamada Okawa, que por diferentes motivos la vida creo que de todos los niños de ese lugar se perdió por no hacer este procedimiento. Y lo más triste es que estaban al lado de un cerro. Perfectamente podrían haber ido al cerro, tenían el tiempo necesario, pero lamentablemente eso no ocurrió. Y eso me lleva también a pensar que en Chile, por ejemplo, estaba leyendo sobre qué pasó en el terremoto de Concepción, en el 27F, que el epicentro fue en Cofquecura, y a los pocos minutos la gente todo evacuó, o sea, subieron a los cerros, sabían dónde estar, dónde partir. Lamentablemente eso no ocurrió en Japón, teniendo el cerro prácticamente a la vista, al lado. Perfecto. Bueno, y eso es como el versus, el tsunami Tentenko, que es esta evacuación inmediata, sin esperar a la familia, sin buscar ni a los hijos, ni ningún otro familiar, y esta idea del tomodaore, que es la evacuación colectiva, que es. Y aquí quiero entrar más en detalle, que no es el tsunami Tentenko, no es como no quiero pensar en nadie más y solo me salvo yo, que eso era una de las polémicas, que era como pensar egoístamente, sino que es tener ese aprendizaje antes de cómo saber o dónde evacuar, dónde saber qué hacer antes. Toda esa enseñanza, tiene que haber una enseñanza previo a claro, porque al todos evento. debieran hacer lo mismo, de tal forma de generar una menor, un efecto, negativo. Si todos hacen lo mismo, se supone que el efecto va a ser positivo. Sí. Yo creo que va por ahí, o sea, si cada uno toma eso como conciencia, se genera eso. Claro, tiene que ser algo que ya sea, que esté previamente planificado y preparado. Exacto. No puede ser y algo... entrenado. Claro, y entrenado. Yo tengo recuerdos
de muy niña, de mi familia, que me decía que si me pillaba un terremoto, lo primero que tenía que hacer era partir al cerro. Si se me pillaba un terremoto en el plan, era partir a los cerros inmediatamente. También recuerdos del colegio que enseñaban el típico Operación Daisy, qué hacer. Claro. Es algo que se aprende desde el colegio, desde la infancia o desde la misma familia. Y creo que los que vivimos en la costa, aquí en Valparaíso, yo como porteña, eso lo tenemos yo creo que en el ADN. Casi como en la educación cívica, esto es una cosa que Sí. es muy de joven. Sí. Y eso podemos después ya, quizás en las palabras finales, ver cómo eso se replicó en Japón, que fue un tipo de procedimiento bastante distinto. Perfecto. Este es un recorte del Mercurio cuando se cumplieron 10 años del terremoto del 2011 en Japón. Y habla exactamente de lo mismo que estábamos recién explicando, de esto del tsunami Tendenko, pero obviamente ya sin esta terminología, que nos explica aquí el director del Centro Nacional para la Gestión Integral de Desastres Naturales, que sin tener nosotros en Chile toda esta tecnología que Japón la tiene de sobra, nosotros sí tenemos esa concepción de saber autoevacuar o qué hacer cuando viene un tsunami, por ejemplo. Tenemos muy integrado en nuestro, como casi en el ADN, que dónde partir. A diferencia de lo que pasó en Japón, que quizás eso vamos a explicarlo más adelante, que ellos tienen esa cultura de seguir las reglas, de seguir o de poner en prioridad las palabras de una autoridad. Lamentablemente, si eso te puede llegar a quitar la vida, vemos como el cara y sello. O sea, por ejemplo, sabemos que en la cultura chilena a veces no nos parece muy bien que no sigamos las reglas o que no seamos un poco más dispersos en ese tipo de señalización. Japón es mucho más riguroso en ese sentido que la cultura chilena. Pero me imagino que, y eso es una conclusión que llegamos con Paulo hablando sobre este tema, por ejemplo, el chileno, según mi apreciación, sabe mucho mejor cómo actuar en el desastre mismo, cuando está ocurriendo la acción. Nosotros ya tenemos como las directrices de cómo actuar. Lo que nos falta es qué hacer post desastre. Todo la reconstrucción o la tecnología, esa es la parte que quizás estamos al debe. Al contrario de Japón. Japón, específicamente en este terremoto y tsunami del 2011, tuvo varias series de fallas, de que no se funcionó, las directrices que se tomaron no fueron las más adecuadas. Sin embargo, todo lo que pasó después, el post-tsunami, ahí es donde Japón está a la vanguardia, donde han hecho, por ejemplo, de las visitas que hizo Paulo, estos sitios de memoria, los museos, que se recuerde, que hayan iniciativas, incluso no solo dentro de Japón, sino de iniciativas también para el extranjero, que se recuerde esto. Eso es nuestra brecha, yo creo. O sea, tú dices que ellos podrían ser inclusive mucho más robustos en términos de la respuesta ex post, digamos, del evento catastrófico, y también aquella fase que tiene que ver con la recuperación o la rehabilitación y la reconstrucción. Sí. En este triángulo, ¿cierto?, del manejo de desastre, como dicen, o la gestión de desastre. Sí. Perfecto. Y bueno, esto es como para ya ir redondeando mi parte. Creo que tampoco se sabe mucho, pero para el terremoto de Chile en el 2010
también ocurrió un sismo horas antes en Japón, al sur de Japón. Fue de 7 y algo, pero obviamente cuando ocurrió horas después el de Chile, que fue mucho mayor y más desastroso, porque en Japón solamente fue un sismo, no hubo catástrofe, no hubo vidas que lamentar, pero en Chile sí. Entonces, nuevamente, este círculo de fuego, este cinturón, anillo de fuego, en la conexión, estamos conectados cada vez, por eso que cuando hay un sismo grande en Japón, generalmente nosotros prestamos atención, así que claro, ¿qué pasará acá? Hay una teoría ahí, acordemos que en Valdivia, más allá, digamos, el terremoto y el tsunami, también tuvimos ahí los efectos de erupción de volcanes cercanos, por el magma que se estaba moviendo en ese momento. Sí. O sea, porque fue muy grande, digamos, la problemática entre las dos placas, entonces eso hizo correr magma y todo eso, entonces eso por lo menos lo que uno lee, uno sabe, o le contar a los papás, digamos. Pero creo que hay algo de eso, y toda una teoría, y claro, uno pone atención a lo que está pasando en, ¿cómo se llama?, en los países, digamos, que sufren esta misma realidad. Sí, sí, bueno, tenemos esa conexión y la vamos a tener para siempre. Y eso es bien interesante lo que tú has comentado, Andrea, y en realidad, claro, nos cuenta sobre un poco el pasado, lo que sucedió el año 2000, bueno, los efectos de 1960, Valdivia, lo que sucedió o cómo se aprovecharon estas experiencias, como decimos nosotros, las lecciones aprendidas, que a veces no son tan aprendidas, pero son experiencias. Pero aquí, Pablo, si me pregunto, porque ese a Pablo que le dices Pablo, no sé. Pablo. Pero Pablo, recién estuvo justamente, hace muy pocas semanas atrás o un mes atrás, estuvo en la zona afectada prácticamente, o sea, Toque, pero también toda esta zona afectada, y entonces yo creo que también tiene más en presente lo que muy bien decía Andrea, qué cosas se hicieron después, en términos más allá de la respuesta inmediata, pero también lo que son esas partes de la rehabilitación y de la reconstrucción, y un elemento, y por eso estamos aquí como museo, interesante, un elemento muy importante de cómo ellos ponen en valor para rememorar, para recordar, para que la gente, por ejemplo, por un memorial de algo en particular que tiene que ver con los efectos del terremoto tsunami en este caso. Para que nos cuente un poco más de eso. Sí. ¿Tú me ayudas, André, con las diapositivas? Sí. Ya. Claro, entonces yo en septiembre de este año tuve la posibilidad de ir a Japón, invitado por el Ministerio de Asuntos Exteriores. Y este itinerario lo preparamos junto con Andrea, este itinerario. Entonces, este viaje se distribuyó entre Tokio y Sendai. Tokio es porque, por supuesto, ahí se concentran los principales museos, casa de gobierno, etc. Y Sendai fue, bueno, como presentó usted al principio, porque Andrea tiene conexiones con Tohoku, es estudiosa de esa área, y también por este tema que aquí encontramos este punto de unión Chile-Japón. Perfecto. Que lo vivencia. Pero sin duda a dudas que uno de los lugares más sensibles de haber visitado Tohoku, Sendai, fueron los sitios de memoria. Como usted ya adelantó y como Andrea algo dijo, Japón ha hecho un trabajo muy sensible, muy delicado en cómo abordar estos temas, el desastre y las víctimas del 2011 en adelante. Claro. Es un trabajo muy meticuloso, muy cuidadoso, muy cuidado todo, el diseño, los objetos seleccionados, todo está muy seleccionado. La curatoría que hay detrás. La museografía que acompaña, claro, justamente. Entonces uno de los primeros lugares que me tocó visitar fue el que estamos mostrando acá, que es el memorial del 3 del 11, el centro comunitario de Sendai, en que aquí me hizo el recorrido. Yo siempre estuve acompañado con una guía, una traductora, todo momento. Pero en este lugar nos acogió esa señora que está ahí, que ella es una señora ya de tercera edad. Ella es sobreviviente de esto. Ella vivía en la costa de Sendai cuando ocurrió esto, y ella trabajaba en una especie de asilo de ancianos. Y ella ayudó a los ancianitos a subir arriba del techo de la casa hasta lo que los vinieron a evacuar. Y si no mal recuerdo, ella fue evacuada por un helicóptero. Lograron subir a todos los ancianitos arriba y todos se salvaron, afortunadamente. Y ella quiso devolver esta experiencia a la comunidad. Y por eso ella la encontramos hasta el día de hoy. Ella hace el recorrido por el primer y segundo piso del museo y ella explica las imágenes. Entonces ella tiene historia viva y tiene sus memorias que las comparte con los visitantes. Entonces cuando yo fui acá le agradecí el recorrido, las explicaciones, y que este contenido lo compartiría aquí en Chile.
por todo lo que hemos estado hablando hasta ahora. Y que esto sería difundido y que esto traspasaría más allá de lo que el museo plantea. Y súper interesante porque, claro, eso de alguna forma enseña a las personas de las provisiones, digamos, bueno, de la problemática del terremoto del tsunami, pero de lo que uno también tiene que hacer, esto un poco inculcando también los procedimientos que hablabas tú, esto de, bueno, de aclarar de las casas, del lugar, irse a un lugar alto, qué sé yo, y yo creo que esto pone en valor justamente eso, o sea, va enseñando a las personas. Exacto. Así que fue muy interesante. Y ahí tienen, lo que más hay son fotografías, como está mostrando ahí el panel. Y también tienen diarios de ese año, como el que está aquí. El diario salió el día siguiente. Se muestra que ahí está la foto famosa, de hecho arriba, cuando estaban llegando las olas a la costa de Sendai. Y esos videos se hizo famosos a nivel internacional, están en YouTube los videos. Sí. Entonces estos lugares no es el más sensible que me tocó ver, pero sí ya uno aprende mucho acá de lo que hay que hacer. Y eso es lo interesante y que bueno, y aquí tenemos un memorial que sí funciona. Claro, es un relato vivo de una persona que estuvo sufriendo ese problema. Exacto. Claro. Entonces aquí uno ve lo que pasó y aprende un saco la enseñanza. Y lo bueno es que está en japonés e inglés. Así que si uno va solo, si alguien va solo acá, puede entender el discurso, aunque los guías lamentablemente no hablan inglés, pero uno leyendo puede entender. Así que va bien por esa parte. Siguiente, por favor, Andrés. Bueno, también está esto, como yo les dije, ellos son muy delicados con lo que tenemos acá. El piso, las bancas, y ahí hay un fragmento, hay una losa de madera. Esos son madera que perteneció a un gimnasio, uno de los gimnasios afectados por el tsunami. Entonces, cuando uno entra ahí y se fija eso, y comienza la reflexión, bueno, esta fue la mía personal, que uno está caminando al mismo lugar donde a lo mejor niños, adultos, profesores estuvieron corriendo, salvándose por su vida. Sí. Entonces, uno cuando hace esa reflexión, uno inmediatamente se pone una señal de respeto, se recoge, como estoy pisando el lugar que estuvo en el momento, y a lo mejor se perdieron vidas. Claro. Entonces, con esa cosa juegan acá, con esa muy emocional y que te hace tomarle mucho más atención acá. Bueno, y está, como yo les dije, hay gestos muy sutiles, también está ese banquito y no tiene una placa, nada, está ahí, pero se ve dañado con respecto al otro. Entonces yo le pregunté de qué se trataba ese banquito. Y me dijeron, no, es un banquito de la escuela. Estaba ahí y nosotros lo rescatamos porque a lo mejor ahí se sentaron niños, profesores, hicieron clases. Y todo ese daño que tiene fue por el efecto del tsunami terremoto. Bueno. Entonces también uno hace mirar con respeto lo que está acá. Claro, o sea, le toma el valor del problema. Exacto. Siguiente, Andrea. La siguiente parada que hice ese día fue acá, al Ichinomaki Minamihama Tsunami Memorial Park. Esta fue una zona costera. En esta fotografía que seleccioné acá, ahí se ve, era una zona residencial. Ahí había, bueno, las calles de hecho son el mismo recorrido que tenía la zona residencial ante el tsunami. Y hoy en día, como ven acá, está convertido en un parque verde completamente y esta fue la zona inundable. Hoy en día ya no se puede habitar porque se comprobó en 2011 que la ola pasó acá. Pero lo que más, impacta es que ahora sea un parque, no hay ni una casa. Y lo que hay ahí son baños, son lugares donde uno puede ver fotografías del lugar, eso está ahí. Hay un poste ahí, se ve un poste que está elevado, ese poste tiene 15 metros. Y ese poste marca la altura de la ola del tsunami. Entonces, esa es la referencia y ahí empieza a impactar la cosa. Uno se siente ínfimo de una ola de kilómetros de largo, de 15 metros que venía arrasando todo. Y a uno se va sintiendo insignificante y va viendo lo poderoso que es esto y cómo quizá, como dijo Andrea, cuesta tomar a lo mejor la decisión en el momento. ¿Qué hago si yo estoy aquí, vivo acá? ¿Qué hago? ¿Voy a buscar a mi abuelo, a mi madre? ¿Voy a buscar a mi hijo? ¿O arranco yo solo? Entonces ahí es donde se debe reforzar esto que dijo Andrea. Entre esa es observar primero mi vida, pero a la vez pensando en el colectivo de que si yo estoy haciendo esto y espero que la demás gente esté haciendo lo mismo, entonces así todos nos vamos a salvar. Exacto. Ahora, es bien interesante conectando con lo que dijo Andrea, porque resulta que el año 1900, cuando se producen los efectos de Valdivia, hablemos, se hizo toda una recuperación, etcétera, pero no se puso en valor desde el punto de vista, digamos, museal o una museografía asociada, museos que relaten sobre eso, porque en realidad esta misma zona fue afectada después, digamos, de Valdivia. Sí. Y sin embargo que se volvió a construir en zonas que a lo mejor fueron en zonas inundables. Claro. Entonces, por eso es que es interesante lo que tú estás contando respecto de cómo dar ahora a conocer, digamos, y con los relatos de personas que sufrieron,
para que no se vuelva a ocurrir, para que no vuelva a ocurrir esto. Exacto. Y ahí también puse una cifra que la saqué de acá. Aproximadamente el 46% de la ciudad fue inundada por el tsunami. Claro, no, el centro de Sendai afortunadamente se salvó porque está en una zona elevada. Claro. Ahí y uno va y no se nota que hubo un terremoto. Como vimos en la fotografía, un par de semanas después ya está reconstruida las principales carreteras, eficiencia japonesa ahí. Pero acá no, acá se demoró años. Y sabemos también que personas que perdieron sus hogares tuvieron refugios también un par de años. Hoy en día ya no existen esas, por lo menos yo no vi esas casas de refugiados. Pero esta zona quedó marcada para siempre. Aquí ya ahora sí no se puede volver a habitar acá. Porque el riesgo tsunami, a pesar de que se han vuelto a hacer se han puesto árboles de nuevo, ¿cómo se llama esto? Los que retienen las olas, esta zona elevada. Claro, especie como de terraplenes, claro. Se construyeron, plataformas especiales también. Están, pero el riesgo es alto. Ya sabemos Chile y Japón, estando aquí en el cordón. De hecho, aquí vimos una imagen donde ellos tenían una cierta protección y pasó por arriba la ola, o sea. Sí, no fue insuficiente, efectivamente. Claro. Entonces, estos lugares, si uno los visita, son lugares sensibles, uno aprende mucho, y a la vez uno se da cuenta de lo insignificante efectivamente que uno es con la naturaleza. Uno poniéndose al lado de ese poste, que es un poste bien simple, uno de metal, pintado de blanco y tiene una inscripción, uno se pone al lado y ya se imagina lo terrible que es una ola. ¿Cómo subió y cuánto subió la ola? Exacto. Sí. Siguiente, André, por favor. Bueno, aquí ya se empieza a colocar el sensible el recorrido que hice. Aquí visité la primera escuela. Esta es la escuela elemental de Kodonowaki. También ahí en Ishinomaki. Y está una sitio de memoria, ahí está la escuela, el edificio principal, se mantiene tal cual quedó después del 2011, no se le hizo ninguna restauración. Sí se le hizo un refuerzo estructural por dentro, se le puso vigas metálicas para el edificio no se demoliera, por supuesto, por los posteriores sismos. Y las salas, hay una fotografía, quedó tal cual ese día. Eso no se tocó, nada se movió, está tal cual, y hay una reja que separa hacia la sala, y a veces hay una baranda. Entonces también sirve testimonio de que, claro, uno puede salvarse a lo mejor del tsunami si uno sube a la azotea, pero después esto se empezó a quemar por las cañerías. Entonces hay que evacuar sí o sí. Entonces están las salas tal cual quedaron. Y en el gimnasio, que fue reconstruido el gimnasio del colegio, se pusieron vehículos y las casas de reconstrucción. Entonces yo destaco, y el que más destaca es ese carro de bomberos, que fue arrasado por la ola y giró, y por eso quedó así, parecía que estuviera como aplastado. Claro. Entonces también la reflexión viene ahí, si un vehículo bombero quedó en ese estado, ¿cuánto el tonelaje de basura, de escombro y de peso que aguantó para quedar en ese estado? Entonces la posibilidad de que una persona sobreviva a una ola de tsunami es cero. O pudo haber sido inclusive la misma ola. Ni siquiera solamente la ola, o sea, por el volumen de agua, el peso eso mismo que tuvo que soportar ese. Entonces aquí hay dos vehículos, está eso y hay un vehículo blanco atrás que pertenecía al municipio, ambos aplastados. Entonces, mal, eso deja mal. A partir de esto uno dice, realmente hay que evacuar, no me debo confiar. Siguiente, André, por favor. Y aquí, bueno, esta es parte ya de la museografía, la curatoría que se ha hecho. La primera imagen de allá muestra un antes y un después. O sea, en realidad se muestra el antes porque el después uno lo está viendo ahí presencialmente. Claro. Esta es la fotografía del lado izquierdo, cómo era ese sector de Ishinomaki antes de la ola, y ahí es como una fotografía viva porque está abierta esa parte del edificio, uno ve cómo es hoy el mismo lugar. Y está el parque memorial, ya no hay casas, no es residencial, hay calles solamente, y eso es lo que está antes. Aquí arriba tenemos vestigios, elementos que se tomaron de la sala de clases de esta escuela. Destaca ahí en el centro un banco que se puso sobre el piso de la escuela, pero ahí al frente hay un banco donde uno puede sentarse. Yo me senté ahí, dije, ya, ¿qué pasa? ¿Qué reflexión podemos sacar de acá? Me senté, puesto estudiante, empiezo a mirar el banco que tiene ahí enfrente, y ahí comienza la reflexión. Claro. Niños acá, estaban niños, ¿qué hace un niño? Si con el poco conocimiento en educación, ¿qué hace un niño acá? Piensa a sus padres, aquí comienza la confianza a los profesores, y ahí empieza este concepto que decía Andrea sobre pensar, yo soy un niño, mis padres ojalá estén evacuando, yo me tengo que confiar en lo que dicen los profesores, porque supone que son los instruidos, y empieza a funcionar. Sigo el procedimiento, claro, y pensaré en mi papá cuando ya esté en el cerro muy arriba, y que ojalá que ellos hayan hecho lo mismo, digamos. Eso mismo, y ahí comienzan las confianzas mutuas de una sociedad que funciona colectivamente. Y ahí va el tema colectivo que tú hablas, Andrea. Eso mismo. Y acá tenemos una sala, eso es una sala completamente reconstruida, la que está acá,
Pero hay cosas del colegio que se rescataron, se limpiaron y se pusieron ahí. Está la campana, hay un piano, una pizarra, y eran cosas del colegio, que en su momento no tenían ningún valor, por supuesto, que eran cosas muy cotidianas. Lo que después de esto, al haber sobrevivido, están aquí recordando te muestran, te comentan ahí dónde se encontró el objeto, para qué servía, qué pasó ese día en que fue afectado. Muy, muy buena exposición. Perfecto. Siguiente, Andrés, por favor. Ahí está estas famosas casas, también se conocían en el Mundial, salieron en todas partes de los noticieros. Esas fueron las casas que se entregaron a las personas que perdieron sus hogares, los refugios. Son casas realmente pequeñitas, cómodas, sí, muy cómodas. Cuentan con un baño, una habitación donde está el futón, está la casa, una televisión, un closet, y eso, y la cocina. Somos las viviendas de emergencia. Vivienda de emergencia, acá, que se dio justamente. realmente, claro. O la mediagua, como malmente se llama acá, porque eso no debiera corresponder, claro. En Chile no conocemos la como famosa mediagua. mediagua. Confieso que también pensé eso. Yo miraba eso, ese nivel de media agua, Claro. la que vimos en Chile, Claro. otro nivel esto. Claro. Esto es otro nivel. Aunque el japonés no viven en casas tan grandes, eso No, también hay claro. que aclararlo, sí. Claro, pero el problema se originó acá, que esto fue la vivienda unificada para todas las personas. Sí, Pero claro, ¿no? Hay familias que tienen 4 hijos, 3 hijos, y distintas necesidades, entonces ahí empezaban los problemas de cotidiano. Pero temporal, una solución temporal. Y esta fotografía que está acá, al lado derecho, es el cerro hacia donde escaparon los niños de esta escuela. Por lo que yo entendí y lo que averigué en esta escuela, no murieron niños en esta escuela. Porque todos sí alcanzaron a subir al cerro. Los profesores aplicaron aquí, pusieron unas maderas, unas mesas y los niños subieron al cerro. pudieron ser. Aquí nadie se vio afectado en esta escuelita. En la siguiente André, en el Ocawa, en la escuela elemental de Ocawa, aquí sí lamentablemente están estas víctimas que adelantó Andrea. Ya. Aquí habían unos 108 alumnos, ¿sí? Incluyendo profesores, y aquí se tomó por negligencia del municipio y de la escuela. La evacuación fue pésima. Se les dijo a los estudiantes que subieran a la carretera, a un lugar elevado que hay, que conecta con un puente de este río, y que ahí esperaran. Grave error, porque el tsunami venía entrando por el río, La ola, claro. venía entrando Claro. arrasando con todo, y es así como esta ola sobrepasa el río, pasa a la calle y entra a la escuela y arrasa con todo. Entonces aquí murieron unos 78 niños, 4 quedaron desaparecidos, y los profesores también fallecieron, y fue un desastre. Y hasta el día de hoy, por lo que me contan ahí, todavía hay juicios con el Pero todavía municipio. están en juicio, me da la Todavía- impresión. Claro, todavía hay juicios con la negligencia que hubo acá. Y como dijo Andrea, teniendo el cerro al lado. Ahí está la escuela, se ve, y el cerro está al lado. Claro. Es completamente incaminable. Uno llega, si va corriendo, llegan 2 minutos. Aquí 3 no minutos. funcionó el plan Daisy, como dijo. Claro, claro. Y ahí arriba está una fotografía de cómo llegó la ola, que la tomé directamente de la infografía que se mostraba acá, y ahí se ve, el cerro está al lado, estaba más cerca que el lugar elevado. Entonces, terrible fue. Y este sitio fue sensible. Siguiente, Andrés, por favor. De hecho, aquí, esto ya está este video, no sé si tiene salida audio, pues, vamos a ver. Bueno, si tiene salida audio sería muy bueno, porque aquí yo narro in situ, con toda la emocionalidad que está llegando, lo que se siente ahí, sabiendo que hubo niños y ahí sí murió gente, no como en otros lugares que sí alcanzan a escapar. Estamos en la escuelita. Ah, sí tiene audio ahí. Que comentaba que fue arrasada personal. Bueno, si no se escucha, no hay problema, les narro acá. Las olas de acá sobrepasaron el edificio, es un edificio de 2 pisos, el edificio completamente quedó bajo el agua, entonces no había posibilidad ni subirse al techo o sobrevivir, la única posibilidad de sobrevivir era el cerro. Y estando aquí ya es sensible acá. Incluso no querían hacer que se convirtiera en sitio de memoria esto, los apoderados o los sobrevivientes no querían esto porque para ellos era muy triste. Entonces el mismo municipio, hubo ahí un debate, un intercambio, una escucha ciudadana, dijeron que sí, valía la pena hacer sitio de memoria porque acá se pueden sacar aprendizajes de lo que pasa cuando se toman malas decisiones. Mira. Entonces los familiares de algunos niños no querían, otros Ya. sí. Y al lado de esta escuelita hay un lugar de oración budista. Y ahí los familiares de estos niños van a rezar de vez en cuando y le van a dejar flores a los niños que perdieron la vida. Perfecto. Entonces- Parece que estoy Sí. escuchando un ruido fondo. Así el audio del video que estoy poniendo acá. El audio del video. Sí. Que a lo mejor se va a acoplar ahí con la máquina, me da la Ah, ya, impresión. ya. Así que ojo para que lo baje un poco ahí, Claudio. Sí, mejor. Porque si no, No, pero es lo mismo lo que ya. estoy contando acá. Sí, siguiente Perfecto. antes.
Entonces esta escuelita hubo ahí un intercambio de opinión entre los apoderados. Algunos dijeron que sí, que es un sitio memorial para que no vuelva a pasar esto, lo que nos pasó a nosotros. Lo que estamos conversando, claro. Y los otros dijeron, no, yo no quiero, mi hijo no quiero que se exponga la historia a mi hijo. Al final la comunidad prefirió que sí, porque aquí la enseñanza es mucho mayor que lo que se perdió. Perfecto. Y este lugar también me impactó. Este está más cerca. La escuelita Ocagua estaba varios kilómetros adentro de Ichinomaki. Y el tsunami avanzó por el río. En cambio, este edificio está a pocos kilómetros, yo creo menos 1 kilómetro de la costa. Este es un edificio de 4 pisos, incluyendo la azotea. Las 300 y tantas personas, 327 personas, subieron a la azotea para salvarse del tsunami. Y la ola llegó hasta la azotea por sobre 30 centímetros del piso de la azotea. Entonces aquí estamos hablando de unos 15 a 20 metros de altura la ola. Y se salvaron todos. Bueno, ahí está el tema también, que también se discutió mucho después del 2010, ¿se acuerdan de el escape vertical? Eso. ¿Ya? Que se practicaba mucho también, y nuestra noción del escape vertical no era tan robusto en aquellos momentos. Sí. Nos quedan 15 minutos, me dice aquí nuestro ayudante técnico, que a lo mejor vamos a tener que acelerar un poco el paso. Afortunadamente me queda poco. Entonces destaco esa fotografía que estaba atrás, Andrés, bueno, un poquito para atrás. La fotografía ahí abajo a la derecha, ven ahí está la azotea del edificio, claro. Y el agua está a 30 centímetros por sobre el piso de la azotea. Y la gente entonces se salvó. Y este edificio, se fijan que el único que está en pie a la redonda, todo lo demás desapareció. Entonces, como dice usted, también hay que tener construcciones robustas para aguantar el constante golpe de las olas. Y este edificio aguantó. Redundancia y robustez, dicen por ahí también algunos principios para efectos de respuesta al desastre. De hecho, este edificio lo querían demoler, pero el dueño dijo, no, yo no quiero que lo demuelan porque, primero, yo soy el dueño. Y segundo, quiero que esto sea también como sitio de memoria, para que vea la gente que las construcciones también importan. Es la evacuación vertical. Exacto. Ya, Andrés, siguiente. Bueno, aquí, entonces, ese fue mi vestigio, o sea, mi evidencia de la fotografía que pude captar acá. Por supuesto que mucho más material, que lo vamos a compartir en redes sociales de la Fundación Japonista. Nos queda harto material. Por supuesto. Y aquí yo veo que aquí, detrás mío hay un pez, y a propósito, en nuestra exposición de Chile-Japón, 125 años de amistad, en la parte central de esta exposición tenemos a un pez que muchos me han hecho la pregunta, ¿de qué se trata este pez? Yo le digo, es el pez Namazu, que cuando se mueve, parece que la mitología japonesa indica que produce los terremotos y los tsunamis. Y quizá ahora trasladándonos ya ahora un poco más a las vivencias tuyas y a la parte también histórica que nos presentaba Andrea, también nos es interesante irnos un poco a la parte de la mitología, de las creencias de este pez. Y aquí abro el debate o la conversación para que ustedes me cuenten un poco de esto que muchos nos preguntan nuestros visitantes al museo, de qué se trata este pez Namazu. Sí, de hecho nosotros cuando vinimos a ver la exposición, de hecho nosotros nos fijamos en eso y ahí con Andrea pensamos que sería buena idea comunicar esto acá. Exactamente, muy bien. No sé si Andrea o Pablo. Namazu, para como redondear esto, Japón es un país que tiene una mitología exquisita, rica, nutrida, variada. El folclore también es tal cual. No sé si han escuchado el término de los kami, los yokai, los bakemono. Es otro mundo, es un mundo completamente diferente. Y en la mitología japonesa está este pez gigante, que creo que la historia cuenta que era un pez cualquiera, era un pez de tamaño normal, hasta que por la avaricia, el mal camino que estaba llevando el hombre japonés en esos momentos, este pez comienza a crecer y empieza también a este modo de moverse, y que genera, se agiganta tanto que sus movimientos ya comienzan a hacer estragos en Japón. Entonces, donde viene este hombre, con este kami, que es un dios Kashima, que viene y se le ocurre que con una roca con poderes lo puede domesticar de cierta manera. Dominar de cierta manera, ¿cierto? Claro. Estate quieto, le hace con la roca. Con la roca. Y ahí lo mantiene para que no se mueva. Eso veo.
El problema es que este kami no puede estar por sobre el pez todo el tiempo. En algún momento también este dios tiene otros deberes, tiene que hacer otras cosas, tiene que ir a recorrer. O sea que cuando se desconecta o está parte de este problema, entonces que se mueve o despierta el pez Namazu y produce los terremotos. Exacto. los tsunamis. Claro, y creo que también puede ser una conexión aquí con este tema de la rigurosidad de Japón. O sea, tiene que haber siempre alguien cuidando, colocando las reglas. Claro. A pesar que yo he escuchado algunas también de nuestra, no decir mitología, pero nuestras creencias nortinas, inclusive del sur, con este pez remo, que cuando dicen que cuando aparece, algo viene, decía la abuelita, viene un temblor, viene algo. Claro, eso lo podemos conectar con lo que pasó este año. Claro. Sí. Sí, Arica, este año. En Arica, el famoso pez remo que apareció hace poco. ¿Dónde apareció? En Chaitén. En Chaitén apareció. Exactamente. Bueno, y hemos visto zona compleja. Sí. y hemos visto que ha poco. estado temblando harto en la zona sur ahora, estos últimos meses. Entonces, la claro. coincidencia está. Claro, ahora, entiendo, este pez Namazu, claro, se parece un poco al remo, pero el remo es distinto, creo, es más largo, y veo la foto que es como más... Claro, este es un siluro que algunos le llaman el pez gato, que tiene esta como bigote, y el otro es el pez remo, que es este alargado de 6, 8 y esos metros. son como peces de agua dulce, del siluro. Claro. Y viven generalmente en tierras, zonas barrosas, sí. Perfecto. Claro, entonces lo que apareció acá un pez remo que también tiene una mitología, está asociado a la mitología japonesa. Pero este es un mensajero de los dioses, de Ryujin, que es un dragón marino. Entonces es un pez que se mueve entre el reino de este dragón y que va a la tierra a darle mensaje a los humanos, que no son lamentablemente muy positivos a veces. Entonces por eso cuando aparece este pez, está en la costa, anuncia estragos, entonces a prepararse. Bien interesante, me gustó. Ahora yo tengo más argumentos para cuando vengan los visitantes. Estamos casi llegando a nuestra conversación. Aquí nuestro director técnico nos indica que nos están quedando algunos minutos, pero me gustaría que nos contaran respecto de la reflexión dentro de lo que tú contaste, Andrea o Paulo. ¿Cuál es tu reflexión respecto de esto que hemos conversado de terremoto y tsunami y esta relación Chile-Japón? Básicamente repetir lo que dije dentro de mi exposición. Si bien Chile y Japón tenemos estas conexiones a través de los desastres naturales, las reacciones de las personas son distintas básicamente por nuestra propia cultura, como estamos criados. Podemos aprender uno del otro. Chile tiene mucho que aprender de Japón, de cómo el post-desastre, el post-tsunami o post-terremoto, cómo podemos fortalecer por ejemplo, el tema que hablaba Paulo, estas casas de Refugiados. Estas casas de refugiados, la tecnología que en Japón sí es mucho más avanzada, eso perfectamente lo podríamos traer de alguna manera en Chile, especialmente porque Chile y Japón tenemos también una cooperación comercial y tecnológica importante. Tenemos un tratado, claro, justamente lo que nos convoca a los 125 años de amistad, un tratado. Entonces tenemos esa conexión y tenemos que aprovechar estos aprendizajes. Japón podría aprender de Chile el momento de la crisis misma. Yo creo que con este terremoto de 2011 yo creo que ellos aprendieron ya efectivamente una lección, yo creo que la tienen ya más asumida. Y me parece que el aprendizaje y la resiliencia es lo que más nos destaca como pueblos. Perfecto. ¿Y tus impresiones, Pablo? Sí, bueno, comparto por supuesto todo lo que dice Andrea. Yo siempre digo que estos años de conmemoración siempre sirve para reflexionar, analizar lo que se ha hecho hacia atrás, pero también cómo se proyecta un futuro. Entonces, todo lo que ha hecho Andrea lo comparto, qué bueno que se esté dando esta instancia para conversar sobre esto y difundirlo. Y bueno, lo que agregaría yo es que, como dije al principio, si bien Chile y Japón antiguamente hace 20, 30 años se decía, no, porque son países muy diferentes, y siempre se comparaba lo que hay allá y lo que hay acá, pero ahora podemos compararlo con más información y estudios, que hay cosas que nos acercan. Y este tema de desastres naturales, como dice Andrea, es un tema
que nos acerca mucho y puede haber una cooperación efectiva entre ambos gobiernos y entre las personas. Y como dijo también, apoyándome a Andrea, y como yo evidencié acá, Japón ha sido muy bueno el rescate de la memoria. Esto que siga vivo el rescate de lo que pasó, para que se siga esto explicando tanto a los japoneses como extranjeros que visitan acá, que este conocimiento no se tiene que perder. No puede quedar esto pasó y nos reconstruimos y se borró lo que pasó. Y en ese sentido, ¿ustedes creen también que a lo mejor en Chile, sabiendo su realidad sísmica y tsunámica, en Chile entonces faltan más museos como para, ¿cierto?, poner en valor, recordar, ¿cierto? Lo conversamos ayer con Andrea. Que faltan más museos, faltan más instancias, faltan Eso más mismo. salas históricas, que den cuenta de esta realidad, que le permita entonces, bajo la perspectiva no solo de lo tecnológico, Sí. de la educación, digamos, en universidades, sino que también ahora desde la percepción, de la interpretación, Eso. de lo sensorial, a través de los museos y de Eso. salas de esta naturaleza, poner en valor, ¿cierto?, esta afectación que hemos tenido. Y también, ¿por qué no, cierto?, traer esa experiencia japonesa hacia estos eventuales museos chilenos para que la gente conozca, ¿cierto? Sí. Y para que sienta la problemática del tsunami, el terremoto tsunami. Exacto, ayer estábamos justamente reflexionando con Andrea, ¿qué se ha hecho a nivel de memoria aquí en Chile? O caso, o caso. No vamos a entrar en detalle porque... Siempre hay un tema de crítica, pero Claro. aquí estas cosas que con una mirada mucho más grande Sí. también se pueden, digamos, poner en valor estas cosas. Pero Claro. sí, una diferencia es que aquí en Chile se ha hablado mucho científicamente de los sismos, que predica a tal altura, que la intensidad, pero falta este lado de la memoria, de la sensibilidad de la gente, que ya está muy bien trabajado, como les mostré. O sea, aquí el fin último no es proteger edificios y las ciudades que no se destruyan, eso se va a destruir. Lo importante aquí es prevenir la pérdida de vida humana, es el fin último de la prevención. Y eso es lo que no se ha trabajado aquí en Museo en Chile, de la rescate de la memoria. Y de ahí la, entonces tenemos entonces un mensajito que lo dejamos ahí, como dice, boteando, dice, en este conversatorio. Exacto. Creo que ya estamos, nuestro director técnico ya me hace muchas señas. Yo quiero agradecerle nuevamente a Andrea y Pablo por el tiempo de hoy día, por su conversación, por todo lo que hemos aprendido y con todas las tareas que nos quedan por delante, inclusive para seguir cierto, revisando, analizando antecedentes y vamos a tener más conversatorios, coloquios referidos, ¿cierto?, a esta relación Chile-Japón. Yo quiero agradecerle también a quienes nos han estado siguiendo, a nuestros auditores del Museo Marítimo Nacional, para que nos sigan acompañando, y agradeciéndole también nuevamente a nuestro panelista, a Claudio, que ha estado aquí detrás de las cámaras, para que nos sigan viendo, acordarse también en nuestras redes sociales, en nuestra web www.museomarítimo.cl y nuestras redes Museo Marítimo CL, para que compartamos, ¿cierto?, estos espacios de conversación, de aprendizaje, y que nos van a servir, en este caso, ¿cierto?, de manera significativa para mirar nuestro futuro, nuestro mejor futuro. Muchas gracias y hasta una nueva oportunidad.